Pues vamos a continuar con los temas. El día de hoy vamos a seguir viendo estos temas de prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Este tema, como ya veíamos en los días previos, está basado en el modelo de seguridad del paciente. Voy a insistir mucho en esto porque realmente este modelo es el que futuramente se va a utilizar para todos los hospitales. Actualmente la certificación de los hospitales es todavía voluntaria de cierta forma, pero eventualmente todos vamos a tener que llevar este modelo, por lo cual poco a poco debemos irlo conociendo, familiarizándonos con él. Bueno, bien importante, voy a insistir, la higiene de manos es, es la acción preventiva más eficaz que tenemos. Es la acción preventiva que disminuye la mayor cantidad de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esta higiene de manos, ustedes ya se saben la técnica correcta. No voy a ser reiterativo en esto, puede ser con agua y jabón, puede ser con soluciones base alcohol o el alcohol gel, pues. Lo más importante a veces que es donde yo observo y donde los estudios nos dicen que está el problema, es en los momentos para realizar la higiene de manos. Entonces, les vuelvo a comentar, son 2 momentos antes y 3 momentos después. Antes, el primer antes es antes de tocar al paciente, el segundo antes es antes de realizar una tarea limpia o una tarea aséptica, el primer después es después de tocar al paciente, el segundo después es después de exponernos a líquidos corporales del paciente y el último y tercer después es después de tener contacto con la habitación, con el ambiente del paciente. Reitero, es muy frecuente observar que, sobre todo cuando estamos en los pases de visita, vamos de una habitación a otra o de un cubículo a otro sin realizar la higiene de manos. A pesar de que no toquemos al paciente, estamos en el ambiente del paciente, estamos en su entorno y si estamos tocando la carpeta de indicaciones, la mesita donde se coloca los alimentos, en fin, ¿no? Y esto puede llevarnos a un momento de riesgo, un punto crítico para trasladar microorganismos de un lugar a otro. Muy bien, ya nos vamos a detener ahí. Bueno, vamos con este tema, que es limpieza, desinfección de las áreas hospitalarias e incluye aquí también los medios de transporte. Anteriormente, los medios de transporte, como básicamente son las ambulancias, no lo considerábamos dentro de las guías de higiene y limpieza. Ahora, bueno, vamos a incluirlo porque también es importante. Ahora con COVID, les recuerdo, vino a revolucionar muchas guías que teníamos de higiene, de limpieza, de desinfección. Eh, Vino a resaltar mucho de lo que estábamos haciendo, pues quizá no tan bien, o sea, prácticamente mal. Entonces, nos, nos vino, fue un catalizador, pues, ¿no? Bueno, esta, esta parte de la limpieza y desinfección del hospital tiene como objetivo sensibilizar al personal sobre la importancia que tiene mantener las áreas limpias, desinfectadas. Hay varias técnicas, una de las más frecuentes es la técnica, no, la técnica esta de las 5 S. Esto por la nomenclatura que tiene, no es una técnica mexicana, ni americana, es una técnica japonesa, donde se basa en 5 puntos que son claves. Casi todos los esquemas que van a encontrar acerca de las 5 S lo encuentran como el que yo tengo aquí, en donde parte a partir de la clasificación, que es clasificar lo que tenemos en las áreas hospitalarias, que es básicamente
el mobiliario, el instrumental que tenemos, en ocasiones papelería y demás insumos que nosotros podamos, o demás objetos que nosotros tenemos para realizar nuestras labores. ¿Qué debemos hacer primero? Bueno, clasificar qué vamos a utilizar y qué no es necesario utilizar, qué no es necesario que tengamos ahí. Y ustedes observarán, al igual que yo, cuando hacemos los recorridos, vemos en algunas áreas, pues que llevamos muchos objetos personales a las áreas de trabajo. Entiendo que es nuestra segunda casa, esa parte la entiendo muy bien. Sin embargo, no es muy recomendable que estemos llevando objetos personales que son susceptibles de contaminarse. Quizá esos objetos ya no vayan a volver a casa, se vayan a quedar ahí en nuestra área de trabajo. Aún así, son susceptibles de contaminar. Por lo tanto, debemos evitar ese tipo de objetos. Muebles o inmobiliario, el mobiliario que no estamos utilizando, de repente tenemos algunas mesas o escritorios que realmente ya no se usan. En algún momento se utilizaron, pero ya no es necesario. Bueno, debemos clasificar cuáles vamos a utilizar y cuáles no. La organización. Organizar se refiere a colocar después de que ya clasificamos, vamos a colocar las cosas que tenemos, tanto mobiliario como objetos, en un orden adecuado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de el siguiente paso que va a ser limpiar sea más sencillo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que cuando hacemos la limpieza de una casa, previo a realizar la limpieza, debemos levantar las cosas que estén tiradas, quizá levantar las sillas, levantar algunos muebles, porque no podemos realizar la limpieza de forma adecuada si están todos los muebles desordenados, ¿no? Y si tenemos objetos tirados, en fin. Entonces, antes de empezar a limpiar, ¿alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Esperemos que cierren su micrófono para que no nos haga tanto ruido de fondo. Muy bien, entonces, posterior a organizar, ahora sí, viene esta parte de limpiar. Vamos a hacer la limpieza. En las diapositivas que sigue vamos a ver cómo es que se realiza la limpieza en las áreas hospitalarias y posterior vamos a estandarizar. ¿A qué se refiere normalizar o estandarizar? Bueno, que estos procesos, los procesos los vamos a hacer ya de manera rutinaria o de manera normal y de la misma manera en todos los lugares. También se refiere a que debemos tener el mismo orden y la misma organización en todos los departamentos. Entiendo que en algunos departamentos, por alguna situación o en algunas áreas de nuestras unidades, debemos tener algún orden diferente por cuestión de logística propia del servicio. Sin embargo, siempre debemos tender a la estandarización. Eso nos va a ayudar a que sea más sencillo que podamos hacer las acciones de limpieza y desinfección. Finalmente, viene esta parte de la disciplina. ¿A qué se refiere esto de la disciplina? A ser constante, a que sea algo que ya hagamos de manera formal, de manera religiosa, diríamos de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la técnica de las 5 S para mantener orden y limpieza. Bueno, ¿cómo se debe llevar a cabo la limpieza? Bueno, hay algunas reglas generales que son las que están viendo en este momento en pantalla. ¿Cuál va a ser la importancia de realizar la limpieza? Bueno, que vamos a retirar el exceso de suciedad. Siempre debemos iniciar en el proceso de limpieza y desinfección por primero la limpieza, que es retirar el exceso de suciedad, y posteriormente viene el proceso de desinfección, siempre en este orden. Una de las técnicas o de las reglas que debemos seguir para la limpieza es evitar barrer en seco. Siempre debemos utilizar algún paño húmedo para recoger residuos y evitar que se levante el polvo. Esto puede suponer un riesgo para
levantar polvo, va a llevar microorganismos a otros sitios donde no estaban, entonces debemos evitarlo. Cuando se va a iniciar la limpieza, siempre debe iniciar por las zonas que están más limpias hacia las zonas que están más sucias. Otra regla que debemos observar es que siempre se debe realizar la limpieza de arriba hacia abajo. Cuando vamos a realizar la limpieza, debemos evitar que coincida con el momento de distribución de alimentos y de ropa limpia para evitar que haya ahí una contaminación de estos productos. Debemos tener siempre esta regularidad para la limpieza de las áreas. Esto quiere decir que las zonas donde hay pacientes regularmente se deben limpiar siempre, a pesar de que sea día festivo, a pesar de que sean fines de semana o tengamos un horario que por alguna situación no tengamos el flujo habitual de pacientes o de personas utilizando el área, siempre se debe realizar la limpieza. Bien importante, debemos evitar crear corrientes de aire que puedan llevar al desplazamiento de microorganismos. Muy bien. Hay varias guías para conocer cuál es el proceso o el procedimiento para realizar la higiene y la limpieza en las unidades hospitalarias o en las unidades médicas y en las unidades no médicas también. Algunas de las citas que yo les pongo aquí, bueno, como pueden ver, ese de orden, limpieza y desinfección es de las guías MIPRIM. Las guías MIPRIM son guías que funcionaron durante mucho tiempo, actualmente se han ido dejando en desuso para pasar a utilizar las recomendaciones que emite el modelo de seguridad, el modelo de seguridad del paciente. De muchas guías que he tenido oportunidad de revisar, permítanme comentarles que el manual de limpieza y desinfección del hospital, del IMSS, del instituto, es uno de los más completos, o yo diría que el más completo que he encontrado, al menos en español. Si tienen oportunidad, bueno, ahí les pongo cuál es el manualito, pueden verlo en el extremo inferior derecho de su pantalla. Ese manual de limpieza y desinfección, de verdad, viene súper completo. Describe cada actividad, cómo tiene que hacerla, qué insumos necesitan, cuál es la finalidad, quién lo debe realizar, cómo lo debe realizar. En fin, es un manual muy completo. Cuando tengan oportunidad, denle una repasada. Básicamente, la limpieza y la desinfección se va a llevar a cabo de dos maneras. Una es la limpieza y desinfección que se hace de manera rutinaria. Esto es lo que hacemos todos los días, que es una limpieza en húmedo general, así lo describen, con la finalidad de recoger las acumulaciones de mugre, de polvo, de los muebles, de las superficies y de las áreas de trabajo del mobiliario, ¿no? Y la otra versión es la limpieza y desinfección de alto nivel, que normalmente se conocen como limpiezas exhaustivas, ¿no? o estas famosas exhaustivas. Actualmente ya no se llaman así. El término adecuado sería desinfección de alto nivel. Pero bueno, tradicionalmente lo vamos a seguir escuchando en algunas ocasiones como las exhaustivas. Y estas son limpiezas o son desinfecciones que se llevan a cabo de manera minuciosa. ¿Qué quiere decir? Esto es retirar o eliminar toda la mugre que hay por ahí. Se utilizan agentes desinfectantes. Se utiliza el fregado de paredes, de ventanas, de pisos. Se retira el mobiliario para poder hacer una limpieza adecuada de todos los rincones. Entonces, esta limpieza y desinfección es la otra parte, que es de alto nivel o tradicionalmente conocidas como las exhaustivas, las famosas exhaustivas. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estas limpiezas? Bueno, hay zonas o se va a dividir por zonas.
y estas las vamos a clasificar en acorde al grado de riesgo. Entonces vamos a tener áreas de alto riesgo, áreas que son críticas, áreas semicríticas y áreas que pues no son críticas. Vamos a empezar por las primeras. Yo considero que son quizá las más importantes, no en el sentido de que sea más importante un área que otra, sino en el sentido de que es más fácil contaminar algún procedimiento en estas áreas. Por eso es que lo conocemos como áreas de alto riesgo o críticas. ¿Qué áreas serían estas? Bueno, son los quirófanos, la unidad de cuidados intensivos, las áreas donde se realiza la diálisis, laboratorio, banco de sangre, las unidades de trasplantes, unidades de quemados, etcétera. Ahí tienen el resto de ejemplos. ¿Con qué frecuencia se debe hacer la limpieza y desinfección en estas áreas? Bueno, aquí debe ser una vez por turno, al menos una vez por turno. Sin embargo, observarán que ahí dice claramente la diapositiva, y cuando sea necesario. De repente entramos en conflicto porque a veces pensamos que, como dice solamente una vez por turno, dice, bueno, ya lo hice una vez, dicen a veces los compañeros, ya limpié una vez, ya no tengo por qué volverlo a hacer. Si es necesario, hay que volver a hacer la limpieza y desinfección de las áreas. ¿Dónde observamos esto muy comúnmente? Bueno, en los quirófanos es un buen ejemplo. El quirófano se debe realizar la limpieza y desinfección posterior a cada procedimiento. Entonces, difícilmente deberíamos pensar que un quirófano se va a utilizar solamente una vez por turno, ¿no? Realmente no es la productividad deseada de ninguna sala quirúrgica. Muy bien. Y la desinfección de alto nivel, o la famosa exhaustiva, se debe realizar cuando menos una vez a la semana. Una vez a la semana. Y esto también depende si es necesario hacerlo más frecuente, se hará más frecuente. Por ejemplo, ¿en qué momento podemos hacerlo más frecuente o cuándo podemos justificar que se haga más frecuente? Bueno, esto podemos hacerlo cuando tenemos una sala contaminada. Eso ya lo hemos escuchado en los hospitales. Se contaminó la sala y entonces vamos a realizar una exhaustiva, o ahora el nombre actual que tienen, que es desinfección de alto nivel. Muy bien. Las áreas de riesgo intermedio o semicríticas. Estas son, por ejemplo, las áreas de enfermería, los consultorios, baños, el elevador, los corredores, ¿no? Los cuartos de los pacientes que no están aislados, en fin, ¿no? Estas áreas son áreas de riesgo intermedio o semicríticas. Estas áreas es necesario realizar la limpieza y desinfección al menos 2 veces al día. Sin embargo, de la misma manera, si se requiere más veces, se deberá hacer más frecuente. ¿Cada cuánto hay que hacer la desinfección de alto nivel? Al menos cada 2 semanas. Bueno, ahí les pongo algunas imágenes alusivas, ¿no? Más o menos así son los baños aquí en el instituto y los elevadores, ¿no? Como pueden ver. No, no es cierto, es chiste. Muy malo, por cierto. Bueno, las áreas de bajo riesgo o las áreas no críticas serán, por ejemplo, estas áreas administrativas, las áreas como el almacén, biblioteca, las oficinas, los vestidores, lo vamos a considerar como un área no crítica. Supone que en estas áreas no hay pacientes y no hay procedimientos. Entonces, vamos a considerarlo como un área de bajo riesgo. ¿Cada cuánto se debe realizar la limpieza y desinfección de estas áreas? Bueno, al menos una vez al día, siempre y cuando no sea necesario realizarlo más frecuente. Si hubiera en esta área alguna situación por la cual se requiriera hacer una desinfección más frecuente, deberá hacerse. ¿Y cada cuánto se debe realizar la exhaustiva o la desinfección de alto nivel en estas áreas? Al menos una vez al mes. Efectivamente, en las oficinas, en las áreas administrativas de los hospitales, en los almacenes, en la biblioteca, vestidores y demás, se debe realizar una desinfección de alto nivel al menos una vez al mes. Muy bien. ¿Qué técnicas podemos utilizar para hacer esta limpieza? Bueno, aquí tenemos algunas de las técnicas. La famosa técnica de 2 baldes o de doble balde. Esta técnica
Se lleva a cabo con 2 baldes, como pueden ver. Les pongo una imagen ahí alusiva. Eso es algo similar a los sistemas que nosotros tenemos aquí para la limpieza en el instituto, ¿no? Pregúntenle a cualquier compañero de básicos de higiene y limpieza y van a ver qué les comenta si le enseñan esa imagen, ¿no? Realmente, pues eso es como el insumo que deberíamos estar consiguiendo, ¿no? No siempre es posible, entonces tenemos que adaptarnos y utilizarlo con 2 cubetas completamente por separado, utilizar los paños o las jergas, franelas, ¿no? Y el jalador. Otra técnica que se suele utilizar es el barrido en húmedo. Este tiene la finalidad de evitar levantar polvo y los residuos que están ahí en el suelo. También podemos escucharlo. Este es muy frecuente porque ocupan el famoso mop, que es como trapeador, que es un trapeador en seco. Realmente no va seco, va humedecido para que no levante polvo. Barrer con escoba, realmente eso no se debe utilizar. Son técnicas que se han abolido en el instituto. Si la llegan a observar, repórtenlo, ¿no? Coméntenlo, ¿no? Para que no evitemos el uso del barrido en seco. Bueno, ¿qué es el enjabonado? Digo, son de repente estas definiciones que resultan hasta obvias, pero bueno, el enjabonado será la acción de friccionar con jabón o detergente sobre una superficie. La técnica de enjuagado y secado, bueno, esta tiene como finalidad, bien lo dice ahí, remover el jabón, y para esta técnica se utilizan 2 baldes y ambos contienen solamente agua. Es para realizar el enjuague y el secado de las áreas. Bueno, vamos a la otra parte, que es la desinfección. Todo lo anterior estamos viendo técnicas para la limpieza. Ahora estamos viendo técnicas o qué es la desinfección. ¿Cuál es el objetivo de la desinfección? Pues reducir una posibilidad de transmisión de microorganismos. ¿Cómo se define? Bueno, como el proceso físico, químico, que destruye todos los microorganismos patógenos de objetos inanimados y superficies. ¿Qué factores van a influir para que nosotros escojamos una técnica de desinfección? Bueno, la naturaleza del artículo a ser desinfectado. Yo creo que va a ser el más importante. Depende de qué objeto vamos a desinfectar, va a ser la técnica o el desinfectante que vamos a utilizar. Más adelante vamos a hablar brevemente de los agentes eh, antimicrobianos, de los desinfectantes, de los antisépticos. Pero bueno, podemos ir adelantando alguna situación. Los materiales que son metálicos, si se desinfectan con solución de agua clorada o agua con cloro, tienden a la corrosión. Algunos materiales médicos, la mayoría de dispositivos médicos, como pudieran ser, no sé, se me ocurre el oxímetro, ¿no? Muy famoso en estos días, ¿no? Un oxímetro, si nosotros lo queremos desinfectar con agua y cloro, realmente vamos a caer en un riesgo de daño de ese dispositivo o de ese aparato médico. ¿Con qué debemos desinfectar estos aparatos? Bueno, deberá hacerse con alcohol etílico o de preferencia isopropílico. Bueno, las superficies o las mesas que no contengan metal podrán desinfectarse con agua clorada. Por lo regular, el agua con cloro es el mejor desinfectante en varios sentidos. Es sumamente económico, rendidor, y sabiéndolo utilizar nos da o tiene un poder de desinfección muy, muy alto. Por eso es que frecuentemente es lo que utilizamos. Bueno, otro factor que vamos a tomar en cuenta es el número de microorganismos presentes. Se darán cuenta que esto es una complicación ya a simple vista, porque ¿cómo vamos a realizar ese conteo, no? Es un poco difícil, pero bueno, lo ponen dentro de los factores que influyen. La resistencia innata de microorganismos a los efectos del germicida o desinfectante que estemos utilizando también va a ser importante tomarlo en cuenta. La cantidad de materia orgánica presente. Ojo aquí,
La materia orgánica, voy a volver al ejemplo del agua con cloro. El agua con cloro es muy útil para desinfectar, pero se inactiva ante la presencia de materia orgánica. ¿Qué quiere decir? Que previo a desinfectar debemos hacer el retiro de toda materia orgánica que esté presente en el área o en el objeto a desinfectar. De lo contrario, vamos a poner en riesgo la desinfección con agua con cloro. ¿Qué otra característica tiene el agua con cloro? Bueno, que no le puede dar el sol. Si le da la luz del sol, se inactiva. Y si se inactiva, no quiere decir de repente que a veces confundimos, ¿no? Pensamos que el poder blanqueador que tiene es igual a el poder de desinfección y no es nada que ver. Si al cloro le da el sol, puede seguir blanqueando, sin embargo, ya no va a desinfectar. Y a nosotros lo que nos interesa es que siga sirviendo como un desinfectante. No sé si han notado que por eso los productos, el hipoclorito de sodio o la solución de cloro, como nosotros la tenemos ubicada, viene o se vende en productos que son opacos. No viene en botellitas cristalinas o transparentes. Viene en un envase opaco. Esto es para evitar la luz solar, que no le dé la luz solar, porque se inactiva el poder de desinfección. Bueno, otra cosa que debemos tener en cuenta es la duración, temperatura de contacto con el agente que vamos a desinfectar y, sobre todo, las especificaciones e indicaciones que tenga cada producto que utilizamos para la desinfección. Recordemos que la desinfección, además de ser un proceso físico, también es un proceso químico. Por lo tanto, debemos atender a las indicaciones del fabricante. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer siempre previo a la desinfección? Primero, vamos a remover la materia orgánica. Posterior de remover la materia orgánica, vamos a proceder a realizar una limpieza. Si son objetos, bueno, la técnica de dos baldes aquí en eso nos sirve, pero si son superficies, bueno, vamos a utilizar técnica de doble balde. Posterior a ello, se aplicará el desinfectante que hayamos seleccionado y hay que seguir, como ya les comenté, las indicaciones del fabricante. Posterior a haber realizado la desinfección, hay que hacer la higiene de manos. Bien importante aquí el personal que esté realizando la desinfección debe realizar la higiene de manos para evitar llevarse microorganismos a su casa o a otras áreas del hospital. Muy bien. Vamos a hablar un poco de los antisépticos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna experiencia que tengan, quieran compartir? Ahora sí les voy a empezar a preguntar, ¿eh? ¿A quién vemos aquí en la cámara? Doctora Mariana, a ver, háganos algún comentario. No, mire, muy interesante cuando nosotros empezamos a trabajar para lo de certificación entre qué tenemos, el deber ser, lo que tenemos y cómo lo podemos obtener, pues empezamos a ver qué son las sustancias que nosotros utilizamos. Y digo, vamos a hablar más adelante, no quiero meterme en ese tema sobre cómo desinfectar, la limpieza y desinfección, efectivamente de la parte que es el material. Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso que es la desinfección de material desechable reutilizable. Okay. ¿Por qué? Porque el instituto, la clínica no es rica, no tiene recurso y lo que nosotros tenemos, pues lo podemos ocupar. Si bien nosotros definimos el proceso, cómo lo íbamos a hacer, cuántas veces lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a desechar, estamos en estuvimos y hemos tenido periodos donde la obtención del jabón enzimático y el glutaraldehído, pues ha sido complicado. Ahorita porque bajaron toda esta parte de las nebulizaciones en las unidades con las mascarillas
pero desde la obtención de las mascarillas y la limpieza y desinfección con este tipo de insumos, que no todas las unidades lo manejan, algunas unidades todavía siguen manejando el CRIT, que sabemos también que ya no es un desinfectante utilizado, perdón, quiere salir en cámara. Entonces, pues es una parte importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a obtener? En los lugares, porque para utilizar este tipo de desinfectantes, pues también está el área ventilada. Entonces, digo, lo vamos a ver más adelante, pero es esa parte importante, interesante, para todas las unidades, ¿no? Unificar estos criterios para limpieza, desinfección de todas nuestras áreas, de nuestra selle, de nuestros equipos médicos, tantas veces los vamos a desinfectar, qué es lo que vamos a desinfectar con una cosa, qué es lo que con qué vamos a hacer la limpieza en una cosa y la desinfección de otras, ¿no? Pero es muy interesante esta parte. Muy bien, doctora, muchas gracias por su comentario, por su aportación. Vamos a ver quién más por aquí nos quiere comentar. Tengo otra duda. Sí. Porque enfermería pide el pinol para la limpieza de los refrigeradores de biológico. El pinol es un insumo que no maneja con clave, digo, al menos la unidad no maneja con clave. Y mi pregunta es aquí, ¿sí debe ser utilizado por el área de enfermería? Esa es una pregunta que hasta aquí me la anoté. Muy bien. Sí, doctora, vamos a responder. Rigoberto Martínez, levantó la manita. Sí, hola doctor, buenas noches. Adelante, doctor, lo escuchamos. Mire, yo pertenezco al Hospital General de Zona Minatitlán, el número 32. Yo creo que ahora con estos cursos de capacitación, de mejora en la calidad de la atención, sí valdría la pena que cuando se cambie de proveedor o de un nuevo material para desinfectar, no sé si se unificaran criterios para que todos los compañeros que utilizan el desinfectante se les capacitara de cómo deben de hacer sus diluciones, porque pues habitualmente pasa que lo diluyen a como ellos creen que funciona, pero desconozco si haya un proceso de capacitación para ese personal que va a utilizar el desinfectante. Gracias. Bueno, respecto a su comentario, sí existe un programa de capacitación. Todos los compañeros de las categorías que van a utilizar o que van a hacer, van a participar en la higiene y limpieza, se les capacita en este tema. Como les comenté, hay un manual para la limpieza de las áreas o pues sí, de las unidades del instituto. En ese manual vienen las diluciones que debemos utilizar. Efectivamente, algunos productos cuando se adquieren, bueno, como les comenté, debemos atender a las recomendaciones del fabricante. Si se introduce algún producto nuevo, se debe realizar la capacitación. Espero con eso haber dado respuesta a su pregunta. Y en cuanto a la pregunta de la doctora Mariana, sí, doctora, sí se utiliza, solamente que no viene con esa pinol como tal, es una marca. El producto es aceite de pino y sí está dentro del cuadro básico, no la marca, pues, ¿no? La marca como tal no viene normado, ¿no? Adquirirla, pero sí está normado el aceite de pino. Y sí es para el uso de enfermería y en los refrigeradores de vacunación. Digo, ¿me podrían compartir la clave IMSS
Digo, no ahorita, no ahorita. En cuanto la tengan. No le escucho. No le escucho. Está apagado. Sí, no la tengo aquí a la mano, pero con Sí, sí, mucho sí, gusto se en la cuanto, comparto. en Viene cuanto la en tenga, el cuadro sí. básico, se lo hago llegar. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, si no hay nadie más, vamos a continuar. Muy bien. En cuanto al uso de antisépticos, desinfección, esterilización de estos equipos médicos, ¿cuál va a ser el objetivo? Bueno, el objetivo es que nosotros estandaricemos cómo va a ser la distribución y la dispensación, el uso, el manejo, la conservación, almacenamiento de los antisépticos en las unidades médicas o en las unidades de atención. Bueno, recordemos, les acabo de comentar hace rato cuál es la definición de desinfección, y aquí lo volvemos a retomar: el proceso físico-químico que destruye los microorganismos y patógenos de objetos inanimados y superficies. Y aquí vamos a entrar en otro concepto, que es la esterilización, que va a ser la eliminación de cualquier forma de vida microbiana, incluye esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos. Ahora, con esto, cada vez que hablamos de desinfección, esterilización, sobre todo desinfección, se nos viene a la mente estas imágenes de la gente que viene con los trajes espaciales y rociando desinfectantes por todos lados. Muy bien. Vamos a ver. Comentan en el chat. Dice, aparece como aroma pino, algo así. Efectivamente, sí viene en el cuadro básico. Pero bueno, eso vamos a buscarlo un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles son los principales antisépticos que utilizamos en el instituto? Bueno, las soluciones a base de yodo povidona, ya sea en solución o en espuma. Tenemos ambas presentaciones en el instituto. El alcohol es uno de los principales agentes que utilizamos. Clorhexidina no lo tenemos en todos lados, pero bueno, sí se utiliza en el instituto. El agua oxigenada también es uno de los antisépticos que más frecuentemente utilizamos aquí. Y las sales cuaternarias, las sales de amonio cuaternario, también solemos utilizarlas, ¿no? Bueno, aquí en este cuadrito les pongo, hay muchos cuadros comparativos, ¿no? Podríamos pasarnos, vaya, no sé cuántas horas discutiendo acerca de cuál sería el antiséptico ideal, cuál sería el antiséptico idóneo. Realmente no existe. El antiséptico idóneo sería aquel que no tuviera ninguna reacción, que eliminara toda forma de vida, pero sin lesionar las mucosas o los epitelios en general, y que además fuera de acción prácticamente instantánea, pero también que tuviera efecto residual, o sea, para que siguiera siendo efecto posterior a su colocación. Y eso realmente no existe todavía, ¿no? Hay algunos antisépticos que son mejores que otros, pero para algunas cosas, no para todo, ¿no? Por ejemplo, el uso el alcohol es bastante efectivo, tiene muchos usos, no tiene tantas restricciones para conservarlo, para transportarlo, pero tiene un defecto bien grande: no se puede utilizar para desinfectar heridas abiertas, ¿no? O mucosas, ¿no? Esa es una situación pues importante. Otra que es pues es flamable, ¿no? Entonces, bueno, tiene un riesgo de que podemos crear un incendio, ¿no? Y así con cada uno de estas soluciones antisépticas, pues vamos a encontrar algunas deficiencias. Algunas soluciones superoxidantes han demostrado que tienen
pues alta eficacia para eliminar microorganismos, incluso las esporas. La desventaja que tienen es que pues no están dentro del cuadro básico, esa es una desventaja para nosotros, y esto es porque su precio es elevado, ¿no? Ya tenemos algunas soluciones, algunos antisépticos superoxidantes, pero bueno, están destinados, al igual que la clorhexidina, solo para ciertas áreas. La clorhexidina también ha mostrado tener muchos beneficios. Sin embargo, hay algunos estudios que demuestran que el uso prolongado o el uso constante de la clorhexidina o su uso todo el tiempo también va a llevar a formar una resistencia del antiséptico en los microorganismos. Entonces podemos observar que pues ninguno de los antisépticos es el idóneo o es lo ideal que nosotros estamos pensando que cuál sería el que deberíamos comprar y ya no salirnos de ahí. Bueno, eso no existe. Por eso debemos al interior de los comités, al interior del CODECIN, decidir cuáles son los antisépticos que vamos a utilizar en nuestra unidad. Aunque suene poco creíble, cada unidad tiene sus propios microorganismos. Ya sé que no debería ser, pero realmente así es. Cada unidad tiene su propio patrón de resistencia, cada unidad tiene sus características especiales, por lo que cada unidad debería estar trabajando en conocer cuáles son los antisépticos que le van a ayudar a mantener esta higiene, esta desinfección al interior de su unidad. Hay guías generales que se pueden utilizar cuando no lo tenemos, pero siempre debemos estar trabajando en la búsqueda de nuestro propio cuadro de agentes antisépticos. Muy bien. Como digo, bueno, esta es otra forma de clasificar a los antisépticos, y más que nada, esta me gusta más porque tiene que ver con el tipo de material. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos hace un momento de realizar la desinfección, les comentaba que un factor bien importante es el dispositivo, el material o lo que vamos a desinfectar? Eso es el que yo considero el factor primordial para saber qué agente o qué solución vamos a utilizar. Bueno, por ejemplo, en los materiales de bajo riesgo, o sea, en material no crítico, como están el estetoscopio, los aparatos para la toma de presión, dice aquí, ¿no? Las palitas de desfibrilador, cunas de neonatos, botellas, superficies, suelos, paredes y demás. Bueno, esta es un procedimiento que podemos utilizar, desinfección de bajo nivel. Para los aparatos podemos, como les digo, utilizar el alcohol. El alcohol a 70 grados. Esto nos va a ayudar a que evitemos descomponer los aparatos que sean eléctricos. También evitamos la corrosión que se puede realizar o que se puede tener con las soluciones con cloro. Luego, el material con riesgo intermedio o semicrítico, bueno, pues aquí son, por ejemplo, como los equipos de endoscopio, los equipos de anestesia, los equipos del ventilador mecánico, los laringos, ¿no? Bueno, estas requieren pues, desinfección de alto nivel. Aquí, bueno, ya vamos a observar que tenemos otro tipo de productos, ya no solo con el alcohol. Aquí ya necesitamos utilizar algunas sales cuaternarias de amonio cuaternario. Luego, el material de alto riesgo, el material crítico, como son, por ejemplo, los implantes, prótesis, accesorios de los endoscopios. Esto se refiere a los que pueden atravesar la mucosa y o generar soluciones de la continuidad de la piel o epitelios, como pueden ser pinzas, forceps, cepillos para citología.
realmente deberían ser muchos de este instrumental o de estos materiales, deberían ser desechables. Pero bueno, como bien comentaba la doctora Mariana, no siempre tenemos la capacidad para comprar todos estos materiales. Entonces, en ocasiones necesitamos reutilizarlos. Bueno, este tipo de material debe ser básicamente esterilizado. Eso es lo que deberíamos estar realizando. Hay diferentes técnicas para esterilizar. Les recuerdo, hay técnicas que se utilizan por medios químicos y el más común, o lo que nosotros conocemos más común, es el medio físico, que es a través del calor, que puede ser calor húmedo en los autoclaves o calor seco también en los aparatos para esterilizar. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran ustedes realizar? ¿No? ¿Nadie quiere participar? A ver, doctora Jacqueline Suriano, por aquí la estoy viendo en los participantes. ¿No? Parece que no nos escucha. Bueno, doctora Arlet Reyes, ¿quiere hacer algún comentario? Hola, Doc, buenas noches. Pues sí, solamente reforzar el hecho de que el tema es importante, es relevante y bueno, platicar desde la experiencia que las unidades, yo creo que todas tuvimos ahora con la contingencia por COVID-19, que bueno, nos enfrentamos a estas dificultades de el hecho de que el personal de higiene y limpieza no se encuentra capacitado o desconoce todo lo que son los procesos de limpieza y desinfección y pues empezando de lo básico, ¿no? Las definiciones de los conceptos. Entonces, yo creo que sí es importante el tema, es importante que se le haga la difusión, que se haga llegar a todos los niveles, no nada más en las unidades hospitalarias, sino también en las unidades de primer nivel, precisamente para realizarlo de la mejor manera y darle cumplimiento, pues obviamente de acuerdo a lo que establece nuestra normativa. Muy bien, doctora, por ahí al final es un poquito de interferencia, pero sí alcanzamos a escuchar su comentario. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Digo, puede ser voluntario o ya saben, si no, yo les pregunto. A ver, ¿por quién más está por aquí? La doctora Soledad Gutiérrez anda por aquí. A ver, doctora, cuéntanos en su experiencia. ¿Qué nos puede platicar en cuanto a este tema? ¿No? ¿No se escucha tampoco, o no quiere participar? Les voy a hacer como los maestros, no prendan su cámara, si no les voy a poner falta. No es cierto. Buenas noches, profe. Adelante. Bueno, y quería comentar el hecho de que ahorita es muy importante replicar la información por el ingreso. Tenemos mucho personal nuevo, bastante con contingencia. Ha ingresado bastante personal que ignora mucho estos procesos y principalmente aquí en el uso de antisépticos y desinfectantes. Es necesario comentarles y enseñarles todos estos procedimientos porque esa deficiencia nos ha costado mucho trabajo. Ese era el comentario que quería realizar. Muy bien, muchas gracias. Miren,
estos temas podemos abordarlos desde muchos puntos. Incluso podemos ponernos así como súper técnicos y tratar de irnos a la química básica, ¿no? Y fundamental de cada tipo de antiséptico. Pero bueno, creo que la finalidad no, la finalidad de estas pláticas no es esa, ¿no? La finalidad es dar a conocer los manuales que ya existen, tratar de apegarnos a ellos. Como les comento, el manual de limpieza y desinfección del instituto es uno de los más completos, ¿no? que yo he encontrado. Entonces, es propio del instituto. Deberíamos darlo a conocer y aprovecharlo. Alguien nos pone aquí un comentario en el chat. Dice el doctor Carlos Julián Rincón. No lo tenemos en cuadro básico, los portales de compra aparecen estas claves, pero solo son algunos OAT que lo adquieren. Limpiador, desodorante con aroma a pino con doble concentración. Ok, pues muchas gracias, doctor, por aclararnos la duda. Eso trataba yo de hacer en lo que escuchaba los comentarios, pero me distraigo. Bueno. Adelante, doctor. Ya te tenía que interrumpir, amigo. Adelante. Nada más para también tomar el tema del pinol y por qué, o del pino, del aceite de pino y por qué en los refrigeradores. Las redes de frío, pues ya sabemos que como todo es susceptible de que se infecten por hongos. Entonces, el alfa-terpineol es el alcohol que se maneja en estos insumos, en los antisépticos que tienen aceite de pino. Por eso es que lo usamos. Por eso es que se usa para los refrigeradores. Valdría la pena tal vez hacer algún estudio o buscar la manera de que nos lo compren en la OAT para que sí podamos hacer la limpieza de forma adecuada en los refrigeradores. Como bien dice la doctora Mariana, pues lo ocupan, pero pues no está en el cuadro básico. Entonces, sí vale la pena que se sepa que es el alfa-terpineol, el alcohol que funciona sobre todo para combatir Aspergillus o combatir algunos otros hongos. Ese es el motivo por el que en las redes de frío ocupamos aceite de pinol. ¿Se pudieran ocupar otros aceites naturales? Sí, pero bueno, el más comercial que tenemos es ese. Muy bien, pues muchas gracias, doctor, por la aportación. La verdad es que siempre es bueno tener estas aportaciones, porque así es como alcanzamos a crecer todos, ¿no? Muy bien, pues si no tenemos más comentarios, pues vamos a continuar. Bueno. Muy bien. El manejo de los alimentos, sucedáneos de leche materna y las dietas enterales. ¿Cuál es el objetivo principal de el manejo adecuado de estos alimentos? Bueno, que establezcamos y apliquemos de manera sistemática las medidas de prevención en el proceso de los alimentos, que va desde la adquisición, o sea, desde que llegan los alimentos a la unidad hasta que se le entregan al paciente para su consumo. En el caso de la leche materna, bueno, hasta que los pequeñines la consumen, y en el caso de las dietas enterales, pues hasta que termina de pasar la dieta, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos un manejo adecuado de estos alimentos, pues lo que vamos a estar haciendo básicamente es evitar las infecciones gastrointestinales. Quizás ese es el principal beneficio que vamos a tener. Sin embargo, también los alimentos se pueden contaminar de otras maneras. Puede haber una contaminación química que efectivamente no nos va a llevar a una infección, pero sí nos puede llevar a una intoxicación. Entonces, también debemos tenerlo presente. Muy bien, entonces,
Esta se va a dividir en varios puntos y inicia desde la higiene. ¿Qué es lo primerito que tenemos que observar o tiene que observar el personal que está llevando a cabo el manejo de estos alimentos? Bueno, primero que nada, la higiene de manos. Como se los he dicho y se los voy a seguir recalcando, la higiene de manos es lo más importante, la medida más importante. Deberán portar el uniforme completo, así como usar un gorro, red o un turbante para cubrir el cabello. El uso de cubrebocas es obligatorio en las áreas de cocina, en las áreas de la cocina de las unidades hospitalarias. No está permitido el uso de joyerías o demás aditamentos que pudieran suponer un riesgo de contaminación. También están prohibido el uso de celular o de audífonos, y no sé si han entrado a la cocina de algunos hospitales. En muchas de las ocasiones observamos que estas reglas no se siguen tal cual. A veces nos gusta pensar, o a algunas personas les gusta pensar que los compañeros desconocen la normativa. Dicen, bueno, como no son médicos, no son enfermeros, no se dedican estrictamente a esto, pues no lo saben, ¿no? No lo quieren hacer, ¿no? Realmente no es cierto. Esto es parte de yo creo que es parte de la desidia de todos. Nosotros podemos entrar a los quirófanos, donde es personal de salud entrenado, muchos de ellos con posgrado, ¿no? Y a pesar de que conocen perfectamente bien estos manuales, estos reglamentos, observamos que entran con a los quirófanos, que es un área crítica, ¿no? Entran con joyería, entran, no llevan uñas recortadas, entran incluso con ropa de la calle, entran a los quirófanos, ¿no? Más grave aún, las vendimias, ¿no? Hay tienditas en algunos quirófanos, dicen, o Veracruz Sur, no, aquí no hay, ¿no? Pero en otras delegaciones, vamos a ponerlo así, no, cuentan las leyendas, ¿no? Que existen. Pero bueno, entonces, este no es un problema que sea exclusivo del área. Pero si nosotros observamos en estas medidas preventivas, sí está bien claro y bien descrito que debemos evitar el uso de estos objetos, porque pueden suponer una contaminación de los alimentos. Entonces, antes que nada, la higiene. Bueno, posterior a esto sigue la recepción de los alimentos, de los insumos. Bueno, cuando llega un proveedor, estos deberemos evitar que entren a las áreas de cocina, pero cuando deben hacerlo, se deberán colocar cubreboca y gorro. Todos los alimentos, cuando son recibidos, se debe revisar la calidad de los mismos, que vengan, pues, tanto la textura, el olor, el color, se debe verificar. También deben checar las fechas de caducidad. No se deben recibir productos que ya haya pasado su fecha de caducidad o que esté muy próxima a vencer. Se debe confirmar la integridad de los empaques, observar que el empaque venga completo, que no tenga rasgaduras, abolladuras. Bien importante, en el momento de la recepción es un punto crítico, porque se prestan las condiciones para que descuidemos el lugar donde se van a acomodar. Quizá en almacenamiento ya tenemos bien ubicados dónde van colocados, pero lo digo por experiencia, me ha tocado observar cuando están recibiendo los alimentos, a veces por la cantidad, por la premura con la que se están haciendo las cosas, se colocan algunos alimentos en el suelo y eso supone un riesgo de contaminación. Por lo tanto, debemos evitar colocar alimentos en el suelo. No importa, porque es un pretexto que suelo escuchar, es que me los acaban de entregar, pero ahorita los acomodo, ¿no? Pues sí, pero ya tocaron el suelo y eso supone un riesgo de contaminación, ¿no? Bueno, posterior, en el almacenamiento, hay que clasificar primero, antes que nada, cuáles son perecederos y no perecederos. Vamos a darle prioridad siempre a los perecederos. Luego, vamos a aplicar una técnica que se llama
PEPS. ¿Alguien nos quiere comentar qué es esta técnica? También, también se conoce como... Adelante, adelante. Son primeros en entrar, primeros en salir, ¿no? Correcto, doctora. Correcto. Usted 10, debería estar dando la 60 plática. ya. Ya está, casi tiene su 10 asegurado. Efectivamente, son primeros en entrar, primeros en salir. Esta técnica no se creó para hospitales. Estas técnicas realmente se utilizan para las empresas, para que no se les rezaguen los productos. Y así ellos lo manejan como primeras entradas y primeras salidas, que es poner al inicio las primeras salidas serán los productos que lleven más tiempo ahí en la bodega, almacén, ¿no? Para que sean distribuidos de primera mano, ¿no? Bueno. Posterior, hay que colocar los alimentos en cajas de plástico y estos deben estar 15 centímetros por encima del suelo. Igual deben estar todos los productos que se almacenen 15 centímetros separados de la pared más cercana, ¿no? Son reglas ya bien estipuladas para disminuir el riesgo de contaminación de los alimentos. Entonces, que no les extrañe que cuando alguien llegue a supervisar, lleve ahí una reglita, un flexómetro, una cinta métrica, ¿no? Para andar como obsesivo midiendo. Es importante estas disposiciones. Muy bien. Todos los alimentos deben estar en su recipiente, debe estar cerrado. Los alimentos que vayan refrigerados deben mantenerse a 4 grados, cuando menos. Los alimentos que van congelados deben estar por debajo de los menos 18 grados. Aquí en la guía aparece así como menos de 18, pero es a menos 18. Ok. Muy bien. Preparación previa. Bueno, al realizar la preparación de los alimentos, lo primero que vamos a hacer es realizar lavado y desinfección de las mesas de trabajo. Recuerden, siempre antes de hacer la desinfección, debemos hacer un lavado o una limpieza previa para retirar el exceso de mugre. Posterior, la desinfección, dejar actuar el agente y posterior a ello, ya podemos empezar a trabajar. Hay que utilizar los utensilios, deben estar limpios y debemos evitar el contacto con las manos. El personal debe estar utilizando guantes al momento de la preparación de alimentos. Un punto bien importante es planear la cantidad de alimentos que se van a utilizar, la cantidad de raciones que se van a repartir. Por eso, quienes están en los hospitales, no les será extraño recordar que nutrición, el personal de nutrición, el personal que se encarga de recoger las dietas, de recolectarlas, la solicita previo al inicio de la preparación. Esto para tener una idea de cuánta es la cantidad de alimento que se debe preparar. Entre más alimento sobre, supone riesgo de contaminación por la fauna nociva que se puede generar o que esto puede atraer. Entonces, por eso es importante tener una planeación de la cantidad de alimento que vamos a preparar. Bueno, los alimentos crudos previos a la preparación deberán ser lavados primeramente y posteriormente desinfectados. Frutas y verduras se pueden desinfectar con agua con cloro. Las aves, aquí hay un punto bien importante, la carne de pollo puede estar contaminada con un microorganismo que se llama salmonela. La salmonela, pues sí se muere con cloro, pero pues la verdad es que desinfectar la carne con cloro, pues se absorbe, ¿no? el cloro y no es, digo, nunca lo he probado, pero supongo que no debe tener buen sabor. Hay otra técnica para desinfectarlo, sobre todo, como les digo, el pollo, que es el que es susceptible a contaminarse de salmonela. La salmonela es muy lábil al ácido, entonces desinfectar la carne de pollo con vinagre es una técnica
pues bastante efectiva y además pues no tiene para nada mal sabor. De hecho, ahí se lo recomiendo. Es un tip que les doy para, digo, incluso para casita, ¿no? Muy bien. Bueno, los alimentos deben estar a temperatura ambiente el menor tiempo posible. Deben estar cerrados la mayor parte del tiempo, solo lo vamos a abrir cuando se va a preparar. Igual los alimentos que no vamos a, o los ingredientes que no vamos a utilizar no tienen por qué estar saliendo del refrigerador, a menos que ya vayan a ser utilizados. Debemos evitar la contaminación cruzada de los alimentos. Esta contaminación cruzada se refiere a la contaminación que puede tener dice el doctor Juan Manuel Castillo en el chat, muy buen tip para echarle vinagre a los tacos de la calle. Efectivamente, doctor, no sé a qué sepan los tacos de la calle con vinagre, pero esperemos que bien. Ok, esa es una buena pregunta. Nos pregunta el doctor Mermans. Bueno, se solicitan cultivos para detectar microorganismos en los alimentos preparados en los hospitales. De manera regular, no. No hay un plan o una guía que nos diga que cada determinado tiempo se le debe tomar cultivo a determinados alimentos. Sin embargo, cuando detectamos brotes hospitalarios asociados, pues, supongamos a las enfermedades diarreicas, que sea el diagnóstico, en el estudio del brote, pues debemos sospechar de los alimentos. Si sospechamos de algún alimento en particular, pues entonces sí podemos solicitar el cultivo de los ingredientes o del alimento que se vio involucrado. Esto con la finalidad, pues, de detectar cuál fue el agente etiológico y de dónde vino esa contaminación. Pero de manera regular no se realiza. No sé si alguien más tenga algún comentario en relación a esto. Mis compañeros epidemiólogos, alguien que nos quiera hacer un comentario. Doctora Arlet. No, Doc, coincido con usted. De manera rutinaria no están indicados los cultivos de alimentos, a menos que tengamos una situación de brote. Puede ser en el hospital, puede ser en guardería. Sería la única manera en la que pudiéramos solicitar cultivos para alimentos. Muy bien, pues coincidimos en ese punto. Doctora Soledad, ¿usted quiere darnos su punto de vista? Creo que no se escucha. Bien, pero se guarda muestra de alimentos, pero no se cultiva, efectivamente. Dice Juan Pablo Flores, se puede dar seguimiento también al instrumental de cocina utilizado para la preparación de alimentos en caso de brote. No, realmente el instrumental de cocina, pues no sería como la principal sospecha. Digo, se los comento desde el punto de vista como epidemiólogo, ¿no? Cuando nosotros sospechamos de algún brote y estamos suponiendo que es en la cocina, por lo regular suponemos que se contaminó el alimento, algún ingrediente en particular es a lo que le vamos apostando. No tanto así al recipiente donde se preparó. Sin embargo, en el estudio de brote, por eso debemos hacer el seguimiento así como que minucioso de cuáles fueron los factores que están asociados a los casos, ¿no? Si nosotros detectamos que algún turno en particular, alguna persona en particular está fomentando o está asociada a esta infección o a este brote, pues en ese caso podríamos solicitar pues cultivo de toma de muestra de abajo de las uñas, de mucosas,
En fin, sí lo podemos hacer cuando sospechamos, pero les digo, más que nada sería o del personal o de los alimentos. Como tal del instrumental o del material de cocina, pues no me, bueno, al menos en lo particular no me ha tocado. No sé si por aquí el doctor Carlos Rincón nos puede hacer algún comentario al respecto. Hola, hola. Sí, mira, por lo menos sí te puedo decir lo que estábamos haciendo en los hospitales donde he estado, que han sido la 8, el HGRO y Troncoso ahí en México. De lo que hacíamos ya trabajando, ya como operativos, era precisamente esa cuestión de guardar los alimentos, en la cuestión de que hubiera un brote, se cultivaban esos alimentos para distinguir al agente patógeno. Y te he de decir que en alguno de los hospitales que pise, no te voy a decir en cuál, en alguno de los hospitales que pise, tuvimos un brote de neonatos. Y ese brote de neonatos fue lo que causó fue una enterocolitis necrotizante y estuvo asociada precisamente a los elementos, digamos, fueron las licuadoras, fueron los materiales que estaban utilizando para preparar las leches. Entonces, pues, tuvimos que revisar el procedimiento, tuvimos que hacer muchas cuestiones y afortunadamente vinieron cambios que para la infraestructura sirvieron y mejoraron mucho la actividad. Sin embargo, de primera instancia nos enfrentamos con eso y se encontró que los agentes estaban no solamente en las manos del personal, sino que también en estos materiales estaban contaminados. O sea, había una cuestión de contaminación porque son agentes de vida libre. Entonces, sí me ha tocado ver brotes de este tipo y de esta naturaleza. Afortunadamente no tuvimos ningún caso de defunción. Todos los neonatos salieron bien, los que tuvieron este problema. No me van a dejar mentir los pediatras, que por ahí si está Jesús Velasco ahorita va a opinar, que finalmente los procesos de preparación de leche materna y sucedáneo de leche materna deben de llevarse, pero sí al dedillo. Él sabe muy bien estos temas, precisamente porque ha estado con el Consejo de Lactancia Materna y demás, y pues ahorita que están tratando de cuidar las leches maternas, pues es aún más el cuidado que deben de tener entre el manejo de los refrigeradores, el manejo de las leches, la esterilización, etc. Entonces, muchos de estos lugares quedaron ya habilitados. En la 8, por ejemplo, quedó muy bien habilitada el área para la preparación de los sucedáneos de leche materna y fórmulas parenterales. En el HPRO lo mismo. Pasó una situación en la que también tuvimos que hacer, o se hubo remodelación y tuvimos que hacer ese aporte y también quedaron muy bien esas áreas. Se revisaron los procesos. En el hospital de Troncoso me pasó exactamente lo mismo. Hubo una cuestión en cocina que nos permitió remodelar y se revisaron esos procesos. Para nuestra buena fortuna, te digo, no tuvimos pues una situación de mortandad con los neonatos, pero pues nos permitió revisar muy bien los procesos y sobre todo sí vincular que pues hay agentes de vida libre que son perpetuos en algunas áreas, tablas de picar, etc. Que aunque no es lo más conveniente revisar una tabla de picar que siempre van a estar contaminadas, sí es correcto identificar las tablas de picar para evitar la contaminación cruzada. Los alimentos que están en las tablas de pescado, perdón, los agentes que están en las tablas de pescado no deben de ser los mismos si no son los mismos que los que están en las frutas y verduras o de los que están en las carnes. Muy bien, doctor, pues muchas gracias por su aportación. Realmente estoy totalmente de acuerdo. Si ustedes escuchaban este punto clave, en el estudio de brote, lo que ellos realizaron fue seguir el proceso punto por punto para ver dónde era el momento crítico o el punto crítico donde ellos acordaron o donde observaron que era el punto donde probablemente se estaban contaminando los alimentos, ¿no? Entonces, siempre estos, como les decía el día de ayer, estos puntos críticos es lo que siempre debemos buscar porque tenemos mayor probabilidad de acertar
cuando le apostamos al punto crítico que cuando le apostamos a otros momentos, ¿no? Entonces, en esto de evitar la contaminación cruzada, bueno, en el lado derecho de su pantalla pueden observar los colores que se utilizan en las tablas para picar. Deben tener estos distintivos en estos colores. Tabla verde para vegetales, amarilla para carne de ave, beige para pescados y mariscos o productos del mar, naranja para las frutas, rojo para carnes y cerdo, y para los alimentos que ya ya están cocidos, debe ser azul para embutidos de carne y blanca para productos lácteos. Esto es lo que para nosotros está normado. No están estandarizadas para todos los países ni para todos lados. Realmente, si al interior de la unidad se quisiera hacer otra clasificación de colores, ya saben, a través de un comité se puede realizar. Esto no nos pone un mayor problema. Bueno, en cuanto a la producción de los alimentos, aquí lo que vamos a observar va a ser sobre todo la limpieza de las campanas, que se hagan sus limpiezas que tienen programada, la limpieza diaria, y los cambios de los filtros. Esto también es bien importante. En ocasiones hemos escuchado estas noticias, ¿no? Donde incluso hasta hay riesgo de incendio porque no cambian los filtros, están llenos de grasa y esto pues supone un riesgo ya no solo de contaminación, ¿no? Sino hasta que puede poner en peligro la vida de los propios compañeros que están ahí en cocina. Bueno, otro punto bien importante es la conservación de los alimentos con el control de temperatura. Aquí se va a dividir en alimentos o mesa caliente y mesa fría, o mesas calientes, mesas frías. Los alimentos que sean calientes se deben mantener a más de 60 grados para evitar esta zona de peligro. Una zona segura sería de 60, arriba de 60, entre 60 y 80. Para los alimentos fríos, deberá ser máximo a 7 grados y idealmente por debajo de los 4. Recordemos que esto es frío. Y los alimentos que sean congelados, debemos mantenerlos en temperaturas por debajo de los 0 grados. Una zona segura sería alrededor de los 5 grados. Debemos evitar dejar alimentos que ya estén cocinados a temperatura ambiente por más de 2 horas. Más de 2 horas ahí a temperatura ambiente. No es correcto dejarlo porque esto supone un riesgo de contaminación y de proliferación de microorganismos. La temperatura de cocción también es importante observarlo. Para las carnes será arriba de los 66 grados y para las aves y rellenos deberá ser arriba de los 74 grados Celsius. No debemos guardar alimentos durante mucho tiempo, no importa que sea el refrigerador. ¿Mucho tiempo a qué se refiere? Pues más de 24 horas. Más de 24 horas los alimentos que ya fueron preparados no deben permanecer más tiempo. No hay que descongelar los alimentos a temperatura ambiente. Esto es, deben pasar del congelador al refrigerador. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer el ensamble de las dietas? ¿Cómo vamos a armar los platos, no a presentar? Bueno, se debe permanecer cerrada el área cuando se van a hacer el momento de servir los alimentos. Esto con la finalidad de evitar que las corrientes de aire pudieran llevar microorganismos y contaminar los alimentos que vamos a servir. Se debe verificar el funcionamiento de las mesas calientes y frías. Ya les explicaba cómo funcionan y las temperaturas. Bueno, primero debemos servir los alimentos que son fríos, posterior los alimentos calientes. Durante todo momento de estar sirviendo estos alimentos se debe utilizar guantes desechables que deben mantenerse limpios, íntegros y solo serán para servir en ese turno, en esa ocasión. ¿Cómo vamos a hacer la entrega de los alimentos? Pues ya saben, antes que otra cosa, higiene de manos. Antes y después de entregar la charola al paciente. Los carritos para entregar las dietas deben estar limpios, desinfectados, así como el elevador. Preferentemente deberemos tener un elevador designado para la entrega de las dietas. Este deberá ser diferente al que utilizamos para llevar los desechos, sobre todo evitar cruzar con el RPBI.
Esto va a ser, yo creo que la parte fundamental. Evitar cruzar, más que con la ropa, es con la ropa sucia, con la ropería que va sucia, que va hacia la lavandería, y con el retiro de la basura y sobre todo con el RPBI. Los alimentos en todo momento se deben trasladar y entregar tapados. No sé si ustedes han observado, pero se entregan o tapados o emplayados, ¿no? Con plástico puede ser, ¿no? Es algo muy frecuente que utilizamos en los hospitales. Obviamente, todas las dietas o todos estos charolas o platos deben ir identificados de manera correcta, o sea, el paciente y el tipo de dieta que le estamos entregando. Se deben respetar las medidas de precaución estándar y las medidas de aislamiento, las técnicas de aislamiento por mecanismo de transmisión. Recordarán que ayer hablábamos de estas tarjetitas de colores y, bueno, el personal que va a hacer entrega de estas dietas debe conocer cuál es el protocolo para ingresar a estas habitaciones que están aisladas y en todo momento, con el resto de pacientes que no tienen tarjetitas de aislamiento, debe seguir y llevar a cabo las medidas de precaución estándar que ayer platicábamos. Bueno, siempre una recomendación importante es evitar tocar ya sea la charola, vaso, cubiertos, por el lado donde el paciente va a tener contacto, la boca del paciente con el instrumento. Eso debe tenerlo en cuenta el personal que está entregando las dietas. Los líquidos cuando van en las jarras, pues, o cuando van en estos depósitos que son más grandes, se deben servir al momento de realizar la entrega de los alimentos. Muy bien. ¿Qué observaciones debemos tener especiales cuando hacemos preparación de estos sucedáneos de leche materna y de las dietas enterales? Bueno, primeramente, ya saben, realizar higiene de manos con técnica correcta. Se debe utilizar medidas de barrera máxima o técnica de barrera máxima. Igual ayer lo comentamos, es el gorro, cubrebocas, bata, guantes, gogles o careta. Se deben colocar campos estériles en las mesas de trabajo. Esto posterior a haber realizado limpieza y posterior desinfección. Arriba de eso, ya después se deben vestirle estas mesas de trabajo con campos estériles. Todo el equipo que vamos a utilizar debemos asegurar que esté desinfectado y que esté esterilizado acorde a lo que corresponda. Ya escuchábamos por qué. Es un punto crítico el manejo de los sucedáneos de leche materna. ¿Por qué? Porque va dirigido para una población que es vulnerable. Por lo regular, ustedes recordarán que la mortalidad por EDAS se incrementa en los extremos de la vida, en los muy pequeñines y en los ya muy grandes, ¿no? Entonces, pues en este grupo muy particular, que son los pequeñines, pues son vulnerables a padecer enfermedades diarreicas y que esto los lleven a un cuadro severo. Muy bien. Los frasquitos o los frascos se deben llenar con la fórmula correspondiente. Se debe evitar cualquier riesgo de contaminación. En cuanto se termina de servir, se debe cerrar y etiquetar. Se deben pasar por todos estos frascos, deben pasar por proceso de esterilización. Se debe realizar el proceso adecuado. Se debe realizar control bacteriológico de las fórmulas lácteas. Aquí sí, a diferencia de los alimentos, las fórmulas lácteas sí se cultivan. Se debe realizar el control de la temperatura de los refrigeradores de manera similar al que hacemos con los refrigeradores de las vacunas. Lleva un control de temperatura similar. Bueno, ¿qué cuidados vamos a llevar al preparar las nutriciones parenterales? Bueno, primero que nada, comprobar la fecha de caducidad del preparado que vamos a utilizar y vamos a observar el aspecto. Vamos a utilizar un preparado nuevo en cada administración de la dieta. En algunas ocasiones son dietas especiales que se prepara para un paciente y pues como son especiales por cada paciente, en ocasiones queremos o se pretende realizar esta preparación para varias tomas.
De ser posible, deberá ser una nueva preparación por cada toma o por cada administración que se le va a hacer. Sin embargo, sí se puede realizar, por ejemplo, para 24 horas la dieta del paciente y mantenerla refrigerada. Les digo, preferible sería que fuera preparado con cada administración. El recipiente y la línea que vamos a utilizar para brindar esta nutrición enteral se debe cambiar al menos cada 24 horas. Sin embargo, si nosotros suponemos que se contaminó, pues ya sea que alguien la manipuló, que se cayó, no sé, cualquier riesgo que ustedes pudieran considerar que se pudo haber contaminado, bueno, entonces no será necesario esperar las 24 horas, se debe cambiar en ese momento. Se debe mantener permeable la sonda de alimentación enteral, lavándola posterior a cada toma con al menos 20 mililitros de agua pues purificada, o puede ser incluso solución. Muy bien. Hasta aquí en cuanto a las dietas. ¿Algún comentario que tengan? ¿Alguna pregunta? Vamos, no sean tímidos. Participen. Muy bien. Hace ratito vi por aquí a la doctora Mireya. Doctora Mireya, ¿nos quiere hacer algún comentario? Bueno, pues parece que vino al pase de lista y huyó. Bueno, si no hay más comentarios, vamos a continuar. Yo sé que ya están cansados. Vamos a continuar con el último tema de esta jornada. Y muy bien. Bueno, este tema del uso racional de antimicrobianos, híjole, pues ¿por dónde le empezamos, no? ¿Por dónde le entramos? Bueno, tiene como objetivo esta línea preventiva, reducir la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. No sé qué tan familiarizados estén con el tema, pero este tema de la resistencia sobre todo de las bacterias a los antibióticos, es un tema de preocupación mundial. Realmente no hay tanta nueva investigación en nuevos agentes antimicrobianos como resistencia de las bacterias. Se calcula o se supone que más o menos por ahí del 2030, nuestro principal problema de salud van a ser las infecciones por microorganismos multidrogresistentes, que van a tener resistencia casi a todos los antibióticos. ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? Prácticamente nada. Me resulta increíble ver en los particulares, sobre todo en las farmacias, en los consultorios anexos a farmacias, que se ha hecho un negocito las infecciones de vías respiratorias, darle receta de cefalosporinas más algún antiinflamatorio esteroideo. Ya se hizo negocio, ¿no? Darles ceftriaxona y Dexa, ¿no? Ya es su combo, ¿no? Para un cuadro respiratorio, que si recordarán la etiología de las infecciones respiratorias agudas o de vías altas, más del 70% de las infecciones son de origen viral. Realmente a 7 de cada 10 deberíamos estarle dando o tratamiento sintomático o pensar en un agente viral antes de suponer darle un antibiótico, ¿no? Sin embargo,
pues no es bueno para el negocio, ¿no? Darles tratamiento sintomático, eso es muy económico, ¿no? Entonces, pues yo creo que estas farmacias por eso caen en este juego, ¿no? De la venta indiscriminada. En México, hace algunos años, recordarán, inició la venta regulada de los antibióticos, en donde por ley se debe tener receta médica para la venta de los antibióticos. Esto fue o es una buena medida, sin embargo, pues falta mayor candado, mayor regulación en un país como el nuestro, donde brincarnos las trancas es lo del mexicano, ¿no? Siempre vemos por dónde salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese control sí está bien, vender medicamento antibiótico solo con receta, pero deberíamos hacerlo un poco más estricto. Voy a comentar por qué. El uso indiscriminado de los antibióticos, bueno, pues primeramente tiene como punto en contra que pues se incrementa la cantidad de cuadros alérgicos y de eventos adversos a los antibióticos, incrementa la mortalidad en pacientes que están hospitalizados, la resistencia a los antibióticos también nos lleva al incremento de las estancias hospitalarias en los pacientes que tenemos en las unidades. Yo creo que el más grave de todos estos es el que sigue, que es las infecciones por microorganismos multidrogoresistentes o multifármacoresistentes. Estos patógenos, como les digo, es lo que va a ser nuestro principal problema de salud en unos años. Y no estamos haciendo lo suficiente para cambiarlo. El uso indiscriminado de antibióticos también nos lleva a cambios de la microbiota. Bien importante aquí, no sé si ustedes saben cuál es el principal agente etiológico que provoca diarreas nosocomiales. No sé si alguien lo sabe, alguien me lo puede decir. Principal agente etiológico en infecciones nosocomiales. Y aquí en la diapositiva lo estoy viendo. Ajá. Ese fue un timbrecito, alguien levantó por ahí la mano. Eso se los dejé de tarea ayer. Se escucha muy poquito, no alcanzo a... Klebsiella, bueno, dice el doctor Juan Manuel Castillo. No, pues no, Klebsiella sí es de los principales, pero no es el mero mero. El principal es nada más y nada menos que el Clostridium difficile. Esa es la principal causa de diarrea nosocomial en el adulto. En los niños la causa, el principal agente son virales, pero en el adulto que está hospitalizado es el Clostridium. Y tiene mucho que ver con el uso de antibióticos, el uso indiscriminado de los antibióticos. Los antibióticos suelen modificar esta microbiota y esta flora pues que tenemos en el intestino, y le permite o le da paso libre al Clostridium, y eso es lo que puede provocar infecciones intestinales nosocomiales. Básicamente puede llegar a una colitis pseudomembranosa. Así es el cuadro clínico que nos da. Finalmente, a lo mejor para que nosotros podamos darle más importancia o más relevancia, yo creo que con que nosotros hablemos de las complicaciones que hay, debería ser suficiente. Sin embargo, hay otro punto en los hospitales que es sumamente importante, y esto es los costos. El tener microorganismos multidrogoresistentes, el hacer uso indiscriminado de los antibióticos, incrementa el costo en las atenciones. Y muchos dirán, bueno, pero ¿qué importa cuánto cueste si
si lo que queremos es salvar vidas, pues, híjole, suena bien heroico y bien, pues con mucha vocación, pero lamentablemente los hospitales no se sostienen de vocación y de buenas intenciones. Los hospitales se sostienen con buena administración y con un manejo adecuado del presupuesto. De lo contrario, el hospital, así tenga las mejores intenciones del mundo, está destinado a fracasar. Entonces, es importante también que consideremos los costos en la atención. Muy bien. En esta diapositiva les muestro cuál es la cantidad de microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Vean nada más esa cantidad de microorganismos y su tendencia al aumento. Vaya, algo para alarmarse. Abajo vienen algunas abreviaturas para que vean cuáles son los antibióticos a los que son resistentes. Me preocupa porque, por ejemplo, podemos observar que hay microorganismos que son resistentes a los carbapenémicos, y pues eso básicamente ya es de lo más potente que tenemos, ¿no? Los agentes, los microbios que son meticilino resistentes, estos no sé si están familiarizados con el tema, pero bueno, la meticilina no es un antibiótico como tal, es una de la familia de las penicilinas, que básicamente pues es tóxico para el ser humano, por eso no se utiliza, pero es el que tiene la mayor efectividad. Por lo tanto, si tenemos un microorganismo que sea resistente a la meticilina, pues es resistente a todas las penicilinas, ¿no? Esa es la importancia, por eso se pone la meticilina resistente. También tenemos cefalosporinas de tercera generación y resistentes a la vancomicina, a las fluoroquinolonas, a la claritromicina. Entonces, como pueden ver, estos microorganismos y su tendencia a incrementar, les digo, no es algo para menospreciar, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si nosotros logramos reducir esta resistencia de los microorganismos a los antibióticos, vamos a mejorar la cantidad de egresos. ¿Cómo? Porque pues con los esquemas básicos vamos a tener mejoría de estos pacientes. Vamos a reducir el consumo de antibióticos, a reducir los costos de la atención, va a ser bien importante mejorar los criterios del uso profiláctico de los antibióticos. Ayer hablábamos sobre estos paquetes de prevención y sobre todo en el paquete de prevención de la infección de sitio quirúrgico. Recordarán que hablábamos de estos esquemas profilácticos y a veces pensamos que darle al paciente un esquema por 7 días es un esquema profiláctico y no es así, ¿no? El esquema profiláctico es antes de la cirugía, cuando mucho en el momento de la cirugía, no posterior y mucho menos por 7 días. Eso ya no tiene nada de profiláctico, ¿no? Hay, como les digo, hay guías que ya están pues estandarizadas para el uso de esquemas profilácticos. Sin embargo, lo preferible es que cada unidad, escúchenme bien, cada unidad debe realizar su propio cuadro de antibióticos que van a prescribir, ya sea por tipo de evento, por ejemplo, cuando son esquemas profilácticos, cómo van qué antibióticos van a usar, ante qué procedimiento. Y eso, ¿de dónde lo van a obtener? Bueno, de un análisis que se debe hacer sobre los cultivos que estamos realizando. A veces pensamos que el realizar cultivos es caro. Realmente no estamos pensando, no estamos viendo la otra parte o la otra cara de la moneda. Estamos pensando solamente en el gasto del estudio de laboratorio. Realmente es más caro el día cama. Y como les dije, la resistencia de los microorganismos a los antibióticos incrementa los tiempos de estancia. ¿Cuánto cuesta un día cama?
cuánto cuesta darle 4 o 5 esquemas antibióticos sin mejoría, que haya que hacer otros procedimientos, ¿no? Para agregar más medicamentos. Eso termina siendo más costoso que haberle hecho a su ingreso un cultivo, ¿no? Un cultivo con antibiograma para conocer cuál hubiera sido el mejor o el antibiótico o el esquema antibiótico ideal para ese paciente. Una vez que nosotros logremos establecer estos criterios, ¿no? De cuál va a ser nuestro protocolo de atención en nuestra unidad, va a servir para nuestra unidad. Como les decía, cada hospital tiene sus propios microorganismos con su propio patrón de resistencia. Cuando no lo tenemos, podemos iniciar con alguno de los que ya están estandarizados. La OMS tiene algunos, su filial aquí en las Américas, la OPS, igual tiene protocolos ya establecidos que pueden descargar, digo, son gratuitos, para iniciar con estos protocolos de reducción de uso de antimicrobianos, o como nosotros lo llamamos aquí, uso racional de antimicrobianos. ¿Qué otros beneficios podemos obtener? Bueno, si todos colaboramos con esta actividad y con esta tarea, pudiéramos en algún momento evitar llegar a ese punto que yo lo veo prácticamente ya como inevitable, ¿no? A lo mejor suena como catastrófico, pero vamos para allá. A lo mejor no lo ven, pero vamos así bien dirigidos para allá. Al momento de llegar, vamos a llegar al punto donde los microorganismos ya no le hacen nada a los antibióticos que tenemos. Vamos así completamente dirigidos. Entonces, las acciones tenemos que empezar a hacerlas ya. Las acciones se tienen que realizar a partir de ya. Hacer concientización no solo en nuestras unidades, no solo en el instituto, también con los compañeros, con los colegas, con los particulares, con nuestros familiares incluso, que también quitar el tabú de que deben tomar antibiótico para que se les quite algún resfriado o algún por ejemplo, las diarreas son autolimitadas y por aquí empieza con una evacuación diarreica y inmediatamente quieren iniciar el antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, esta concientización, esta plática, tiene como objetivo que hagamos esta difusión, que invitemos al personal de salud, que invitemos a quien no es personal de salud, les demos esta información de que debemos reducir de manera inmediata el uso indiscriminado de antibióticos. Quiero que se queden con esta reflexión y si quieren hacer algún aporte, adelante, vamos a leer un comentario. Dice, se deberá hacer investigación con intervenciones que influyan en las instituciones de salud, industrias farmacéuticas, pero principalmente sobre sociedad para influir en políticas de salud en la regulación de antibióticos. Es correcto, doctor Mario, tiene toda la razón. Deberíamos estar haciendo más investigación en este tema. Como les digo, es algo bien, pues que vamos a llegar a ese punto donde ya no va a haber vuelta atrás. Les dejo esta reflexión. El futuro depende de lo que hagamos hoy, no mañana. No nos esperemos hasta el día de mañana que ya tengamos estos microorganismos que son resistentes a todo para decir, bueno, ahora sí ya no vamos a usarlo. Pues ya para qué, ¿no? Realmente ya no le sirve, ¿no? Ya no nos sirve. Muy bien. Comentarios, quiero escucharlos. Adelante, doctor Mario. Sí, hola, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Quisiera hacer un comentario, bueno, el primero sobre lo que es el manejo de alimentos, ¿sí? Con respecto a ello, bueno, creo que se tiene que hacer una prevención centrada en lo que es la higiene alimentaria, primero en la preparación, mantenimiento y distribución, pero también hay que vigilar lo que es la salud del personal, la salud e higiene del personal que manipula los mismos. No sé qué quiera comentar al respecto.
Sí, doctora, es muy cierto. La principal o el primer punto en cuanto al manejo de los alimentos, decía, es la higiene. La higiene no solo de manos, pues, sino del personal, el uniforme, las medidas que debe utilizar de prevención, como lo comentaba, ¿no? La red, gorro, un turbante para evitar que el cabello ande suelto. Bien importante y esto es algo que todos deberíamos hacer, no solo en esta área de cocina, sino todos, al sentirnos enfermos, deberíamos reportarlo con nuestro superior inmediato, ¿no? Para que nos brindara la orientación y nos dirigiera hacia un servicio de salud, donde seamos valorados previo a tener contacto ya sea con pacientes vulnerables, con soluciones, con medicamentos, con los alimentos, porque podemos tener una enfermedad que es infecciosa y nosotros somos el punto crítico, ¿no? Nosotros somos ahí el factor que va a influir para hacer diseminación de estos microorganismos. No sé si eso responda, ¿no? O era algo como lo que esperaban, ¿no? Perfectísimo, doctor. Bien. Y bueno, como comenta con respecto a la problemática que tenemos con el uso irracional de los antibióticos, muchas de las ocasiones el mismo personal médico es presionado por el paciente. Entonces hay que hacer estrategias para evitar ello. Es una presión social. Yo creo que es algo muy, muy frecuente que se está identificando. Toda la razón, doctor. Yo creo que lo que debemos hacer es esta difusión, informar como les digo, informar no solo al personal de salud, también el personal que no es de salud, los visitantes, los familiares, a los propios pacientes, que el antibiótico se debe utilizar solo bajo indicación. No es para todos los eventos, no es para todo momento, y tampoco es el que ellos a veces quisieran. A veces el paciente dice, es que a mí me dan siempre X medicamento, ¿no? Y ya forzosamente quieren que uno les prescriba, ¿no? Esta situación, o de lo contrario, pongo mi queja, y yo conozco al delegado, y yo conozco, en fin, ya saben, ¿no? Siempre tenemos este tipo de pacientitos que son conflictivos, ¿no? Bueno, debemos aprender también a manejar y a trabajar con ellos, ¿no? Para darles la información adecuada, evitar esta confrontación. Digo, no tiene ningún sentido entrar en confronta con estos pacientes porque nada bueno sale. Siempre es mejor de manera calmada tratar de hacer esta información, ¿no? Yo creo que si todos difundimos el mismo mensaje, eventualmente vamos a escuchar el eco, ¿no? Vamos a empezar a escuchar este cambio de conciencia en cuanto al uso de antibióticos. Gracias, doctor. Muy bien, por aquí también el doctor Juan Manuel Castillo quiere hacer un comentario. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches, voy a ser breve. Pues la verdad, muy, muy interesante toda la plática, pero creo que sobre todo culmina la parte final, pues un tema sumamente relevante. Bueno, como pediatra, quien me conozca, pues sabe que la pediatría depende mucho de la información que se dé hacia el familiar, hacia el padre, el tutor, etcétera. Y pues sí me gustaría comentar que muchas veces el convencer, como dice el doctor Mario Germán, al familiar implica tiempo, implica esfuerzo e implica hacerlo con bases científicas. Si al familiar le decimos, en este caso a una mamá, a una abuelita, no le voy a dar antibiótico, ¿por qué no? Porque yo soy el médico, pues el mensaje no queda, ¿verdad? Hay que explicarle. Algo que usted comentó que es importantísimo es el tema de la microbiota. Aparte de la resistencia, ya hay estudios que demuestran que la alteración de la microbiota por antibióticos produce, por ejemplo, disminución en el desarrollo del coeficiente intelectual. Esto ya hay estudios, ya se están generando algunas cosas interesantes simplemente por la microbiota.
ya muy sabido que las alteraciones en la microbiota pues condicionan obesidad, condicionan síndrome metabólico, condicionan diabetes, hipertensión. Entonces, por muchos temas nos conviene invertirle, ¿no? Y esto va a otro apartado, el invertirle, el informar al paciente implica que el médico se prepare. ¿Y por qué lo comento? Porque nuestra guía de COVID hasta hace algunos meses, pues todavía traía, por ejemplo, el uso de la ivermectina en COVID, de acitromicina o claritromicina, y digo esto casi prácticamente desde el inicio de la pandemia, con evidencia se descartó. Yo no critico las guías, son una pues herramienta útil, ¿verdad? Pero tiene limitaciones. Y yo creo que como médicos no deberíamos de quedarnos en las puras guías, son buenas y son guías, pero no es la evidencia, vamos a decir, más recomendable. Entonces, mi comentario va en ese sentido, hay que invertirle en la educación médica, pero en la buena educación médica, ¿no? Con actividades académicas como estas, sí difundir guías de práctica clínica. Yo no estoy diciendo, ojo, que no sirvan, simplemente que hay conceptos que por la limitación de diseño de una guía, pues no va a ser el mejor tratamiento definitivamente, pero pues sí, yo entiendo, yo he sido operativo toda mi vida, pues una guía te puede sacar de muchísimos problemas, pero ciertamente hay que buscar hacer énfasis en esa preparación académica que el médico no debe de dejar de tener, para eso sí, mediante argumentos científicos y no de otro tipo, pues convencer a esa gente y a los demás compañeros, ¿no? Muchas gracias. Doctor, pues totalmente de acuerdo con usted. Vaya, creo que con sus palabras le da un cierre increíble a esta plática. Efectivamente, creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a la educación que debemos brindar a los pacientes, a los familiares, y como bien lo dice, doctor, al personal médico. Yo creo que ahí es donde también deberíamos empezar por ahí, una educación de calidad. Y justamente estos espacios creo que estamos iniciando bien. No sé si alguien más quiera dar algunas palabras para cerrar ya la sesión. Parece que no, doctor. Parece que no. Bueno, pues Bien. entonces por mi parte, pues ya eso sería todo.